Hay momentos que parten una vida en dos, instantes tan afilados que dejan una cicatriz para siempre. Para mí, ese instante llegó en un pasillo estrecho del Hospital General de Madrid, una tarde gris de marzo de 2021. Las luces frías del techo parpadeaban y las enfermeras cruzaban a toda prisa, evitando mis ojos como si presintieran que algo doloroso estaba a punto de ocurrir. Ese día comprendí que las palabras que más hieren no son las que se gritan, sino las que se sueltan despacio, con una indiferencia que perfora el alma delante de desconocidos que hacen ver que no han escuchado nada. Mamá, Irene solo quiere a su familia aquí. La voz de mi hijo Marcos sonó lejana, como si me hablase desde un túnel, aunque estaba a apenas un paso de mí. Le busqué la mirada, esa mirada que había visto iluminarse cuando aprendió a caminar, esos ojos que antes me buscaban para encontrar consuelo. Ahora los apartaba con torpeza, como si yo fuese un estorbo, y antes de que pudiera responder, él añadió la frase que me atravesó como un cuchillo. No insistas, nunca le has caído bien. Sentí como el mundo se detenía. Había viajado 9 horas en un autobús que salía de A Coruña al amanecer, un vehículo viejo con olor a gasolina y mantas húmedas. 9 horas mirando por la ventana, mientras imaginaba cómo sería conocer a mi primer nieto. Había imaginado su carita, el calor de su cuerpo diminuto entre mis brazos, el momento en que Marcos me lo entregaría con orgullo. Imaginé incluso a Irene, cansada pero sonriendo, dejándome ayudarla un rato. Imaginé tantas cosas, pero no aquello. El primer llanto del pequeño lo escuché desde el otro lado de una puerta que me prohibieron cruzar, un sonido frágil y hermoso que me dejó clavada en el sitio, como si el suelo bajo mis pies hubiese desaparecido. Recordé entonces todas las noches en vela con Marcos cuando era bebé, las fiebres, los paseos interminables por el pasillo de casa, el frío en mis pies descalzos mientras lo mecía hasta que el sueño lo vencía. Y allí estaba él, el niño que una vez tembló en mis brazos, diciéndome que no era bienvenida en el momento más importante de su vida. Me llamo Elena Souto, tengo 62 años, y vivo en A Coruña, en una casa antigua cerca de la playa de Orsán. Crecí en A Coruña, ayudando a mi madre en la cocina, aprendiendo a amasar empanadas y a preparar caldo gallego, mientras ella me hablaba de la vida y de la paciencia necesaria para sobrellevarla. Me casé joven, con 22 años, con Manuel, un hombre serio, trabajador, que no hablaba mucho pero decía todo con sus gestos. Tuvimos a Marcos cuando yo tenía 26, y desde entonces mi vida giró en torno a él, a sus risas, a sus alergias, a sus miedos nocturnos y a todas esas pequeñas cosas que una madre guarda como tesoros invisibles. Cuando Manuel murió de un infarto sin previo aviso, Marcos tenía 15 años. Fue un martes frío de enero, de esos en los que la humedad cala los huesos. De un momento a otro, me vi sola, con un adolescente roto de dolor y un vacío enorme en casa. Vendí el pequeño negocio familiar, trabajé limpiando oficinas al amanecer y atendiendo una recepción por las tardes. Llegaba a casa agotada, con las manos oliendo a lejía, los pies hinchados y la espalda tensa, pero siempre entraba con una sonrisa para Marcos. Él era mi fuerza, mi motivo, mi hogar. Y ahora, en aquel pasillo de Zaragoza, ese hijo mío me miraba como si yo fuese una carga. Quise recordarle mis 9 horas de viaje. Quise preguntarle en qué momento había empezado a verme como un estorbo, pero guardé silencio. Mi madre siempre decía que hay batallas en las que callar es la única forma de conservar la dignidad. Apreté los labios, respiré hondo y agarré mi bolso de piel gastada, el que ella me regaló cuando cumplí 30 años. Me había acompañado en todos los momentos importantes de mi vida, y ahora también en esta humillación. Me di la vuelta sin despedirme. Caminé por aquel pasillo interminable del Hospital General de Madrid, escuchando risas, llantos de bebés, familias enteras celebrando. Yo seguí andando, un pie delante del otro, hasta salir a la calle a las 9 de la noche. El frío de marzo me golpeó la cara y me senté unos instantes en un banco, sin saber a dónde ir. Mi autobús a Coruña salía al día siguiente. Había imaginado cocinar para Marcos e Irene, ayudar con el bebé, sentirme útil. Pero ya no quedaba nada que hacer allí. Cogí un taxi hacia una pensión modesta cercana al centro. En la habitación estrecha,
Al fin dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por mis ilusiones, por mi nieto al que no había visto y, sobre todo, por mi hijo. El niño que un día me prometió que nunca me dejaría sola ya no estaba. Solo quedaba aquel hombre distante que me había cerrado la puerta en el momento más importante de su vida. Esta vez, en el cristal oscuro de la ventana del autobús, solo veía mi propio reflejo, una mujer de 64 años, agotada, con los ojos hinchados y un gesto que no reconocía. Me pregunté si Marcos se habría dado cuenta de que me había ido, si en algún instante habría pensado que su comportamiento había sido injusto. Algo dentro de mí, sin embargo, me decía que no. Probablemente estaba en la habitación del hospital, feliz con Irene y con el bebé, celebrando su nueva familia mientras yo era apenas un pensamiento incómodo que prefería dejar atrás. Llegué a Coruña a las 6 de la mañana. La ciudad todavía dormía. El cielo tenía ese color gris azulado tan típico de marzo. Tomé un taxi hasta mi casa, una vivienda antigua cerca de la playa de Orsán, y al abrir la puerta me recibió el silencio. Todo estaba exactamente igual que cuando me había marchado. La taza de café que no fregué antes de salir, el periódico doblado sobre la mesa, las cortinas sin correr. Ese silencio que antes me reconfortaba, ahora pesaba como una losa. Dejé la maleta en el suelo, colgué mi bolso en el perchero y me preparé un café que acabó sabiendo a agua y cansancio. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Marcos hacía sus deberes mientras yo cocinaba, la misma donde hablábamos de sus sueños cuando era un adolescente que aún creía en todo. El teléfono sonó, un número desconocido de Zaragoza. El corazón me dio un brinco. Pensé, es él, ha recapacitado. Pero no era su voz. ¿La señora Elena Souto? Asentí, aunque la persona no podía verme. Llamamos del departamento de facturación del hospital clínico. Ha quedado un importe pendiente relacionado con el parto de la señora Irene Álvarez. Su hijo nos facilitó su contacto para cuestiones de pago. Se me heló la sangre. No para avisarme del nacimiento, no para acercarme, no para incluirme, sino para pagar. Un saldo pendiente de una habitación especial, medicación no cubierta. Y él había dado mi número. Sentí un nudo en el pecho. Respiré hondo. Debe de haber un error, dije con una calma que me sorprendió. No tengo familia en Zaragoza. Colgué antes de que insistieran. Dejé el móvil sobre la mesa, con las manos temblando. Algo en mí se rompió, pero no hacia el dolor, sino hacia la claridad. Me levanté, respiré despacio y me senté en mi sillón favorito, el que Manuel me regaló hace décadas. Miré el pequeño patio moverse con la brisa y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No alegría, no alivio, paz. La paz de haber puesto un límite. La paz de elegir mi dignidad por encima de un amor que ya no sabía corresponderme. Te pregunto a ti, ¿alguna vez has confiado demasiado en alguien que no lo merecía? Quiero leerte. Los truenos sacudían aquella madrugada de julio de 1980 y 9 con una fuerza que hacía vibrar las ventanas de nuestra pequeña casa en A Coruña. Yo estaba en la cama, sujetándome el vientre, mientras cada contracción me atravesaba como un golpe de mar. Manuel corría por la habitación intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban mientras buscaba la bolsa del hospital y las llaves del coche. Tranquilo, Manuel, aún tenemos tiempo, le dije entre respiraciones, aunque en el fondo sabía que aquel niño no pensaba esperar demasiado. Bajamos las escaleras despacio, y en los pocos segundos que tardamos en llegar al coche nos empapó la lluvia gallega, persistente y fría. Manuel condujo como nunca lo había visto conducir. Rápido, atento, clavado al volante mientras los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero. Yo iba en el asiento trasero respirando como me habían enseñado, contando los segundos entre cada contracción, sintiendo que cada una me acercaba a conocer a mi hijo. Llegamos al hospital materno, a las 3 de la madrugada. Las enfermeras me recibieron con esa mezcla tan propia de Galicia, profesionalidad y cercanía. Me pusieron la bata, me conectaron los monitores y una de ellas sonrió. Vai muy avanzada, esto no tarda. Manuel se quedó a mi lado todo el tiempo, secándome el sudor de la frente, diciéndome bajito, «Lo estás haciendo muy bien. Elena,
Eres increíble. Cuando llegó el momento de empujar, sentí que mi cuerpo se partía en dos. El dolor era tan intenso que pensé que no podría más, pero entonces escuché un llanto. El llanto más bonito del mundo. Es un neno, anunció la doctora, y me lo pusieron sobre el pecho. Mojado, arrugado, perfecto. Tenía los ojos cerrados y los puños apretados como si ya llegara preparado para luchar contra la vida. «Hola, meu amor», susurré. «Sona tú, Anay». Manuel lloraba a mi lado, abrazándonos a los dos mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital. Éramos la familia más feliz del mundo. Lo llamamos Marcos, en honor a mi padre, un marinero de Musía de manos fuertes y corazón grande. Que sexa coma él, le dije a Manuel. Bo, nobre, leal. Coa nai que ten, como no vai celo, respondió él. Los primeros años fueron un sueño. Difíciles, sí, pero llenos de luz. Marcos era un bebé tranquilo, curioso, siempre sonriendo. Recuerdo las mañanas con el sol entrando por la ventana y él balbuceando en su cuna. Y recuerdo cómo, cuando cumplió 2 años, se subía a un taburete para ayudarme a cocinar. Tiraba harina, manchaba todo y se reía a carcajadas. Y yo reía con él, porque incluso sus tortillas torcidas eran perfectas para mí. Cuando Marcos era pequeño, yo solía decirle entre risas que, cuando fuese mayor, haría las mejores empanadas de Galicia. Como las tuyas, mamá, respondía él, convencido de que nada en el mundo superaba mi cocina. Nuestra casa en A Coruña siempre olía a vainilla, a canela, a caldo recién hecho. Olía a hogar. Los domingos íbamos al parque de Santa Margarita. Manuel, Marcos y yo llevábamos una manta vieja y nos sentábamos bajo los árboles. Marcos corría entre los columpios, perseguía palomas, se colgaba de las estructuras como si fuese un pequeño aventurero. Manuel y yo lo observábamos tomados de la mano, sintiendo que no necesitábamos nada más. «Somos afortunados», me decía él. «Lo somos», le respondía yo, y realmente lo éramos. Marcos creció deprisa, como crecen todos los hijos. Cada etapa tenía sus desafíos, pero también una ternura que yo atesoraba. Cuando empezó la primaria, yo era la madre que nunca faltaba, llevaba tartas a las fiestas, cosía disfraces para los festivales, conocía a todas las maestras. Marcos era buen estudiante, responsable, curioso. Hacíamos la tarea en la mesa de la cocina. Yo intentaba explicarle matemáticas, aunque algunas veces me superaban, y él me leía pequeñas historias que inventaba. «Vas a ser escritor», le decía. «No, mamá, voy a ser ingeniero, como el tío», respondía él. Admiraba profundamente a mi hermano Luis, ingeniero civil, a quien bombardeaba con preguntas sobre puentes, edificios y máquinas. «Este rapaz va a llegar lejos», decía Luis, y yo lo creía. Pero la infancia luminosa de Marcos se oscureció cuando Manuel murió. Fue un martes de octubre, uno de esos días que empiezan siendo completamente normales. Desayunamos juntos. Él se fue a trabajar a la carpintería y me dio un beso en la frente. Nunca imaginé que sería el último. A media tarde recibí una llamada del hospital. «Señora Souto, tiene que venir. Un infarto fulminante». No hubo despedida. Marcos, con 15 años, se derrumbó en mis brazos al ver el cuerpo inmóvil de su padre. Aquel llanto, profundo y roto, aún lo escucho a veces al cerrar los ojos. Después vino la avalancha, el funeral, las deudas, el cierre inevitable del pequeño negocio. Vendí la carpintería y pagué lo urgente. Lo que quedó lo guardé para los estudios de Marcos. Mi hijo iba a tener un futuro, aunque yo tuviera que partirme la espalda para conseguirlo. Empecé a trabajar limpiando una clínica dental a las 5 de la mañana. Todo olía a lejía y desinfectante. Mis manos se agrietaron, mi espalda se resentía, pero no importaba. A las 2 salía para atender la recepción de otra clínica, respondiendo teléfonos y sonriendo aunque estuviera exhausta. Todo por Marcos. Siempre por él. Salía de trabajar casi siempre a las 8 de la noche, y llegaba a casa tan rendida que apenas sentía los pies. Marcos ya había hecho los deberes y solía dejar preparada una tortilla sencilla o un plato de pasta para los dos. Me esperaba sentado en la mesa de la cocina. «¿Cómo fue el día, mamá?», preguntaba.
Bien, hijo. ¿Y el tuyo? También bien. Cenábamos juntos, compartiendo pequeñas rutinas que nos mantenían a flote. En aquella mesa, solos pero acompañados, sentía que, pese a todo lo que habíamos perdido, íbamos a salir adelante porque nos teníamos el uno al otro. Cuando Marcos terminó el bachillerato con buenas notas, solicitó plaza en varias universidades. Lo aceptaron en la Universidad de A Coruña para estudiar ingeniería civil. Recuerdo el día que llegó la carta, lloré de orgullo. «Lo conseguiste, hijo», le dije. «Lo conseguimos», respondió él abrazándome con fuerza. Me prometió que siempre estaría conmigo y yo lo creí. Sus años de universidad fueron duros pero hermosos. Estudiaba hasta tarde, rodeado de apuntes y café frío. Muchas noches me quedaba despierta solo para acompañarlo, aunque fuese en silencio, preparándole algo para picar mientras él resolvía problemas de física o cálculo. Una noche me dijo: «¿Sabes qué quiero hacer cuando me gradúe?» «¿Qué?», respondí. «Construir un puente, uno grande, que una lugares, que conecte a la gente». «Lo vas a hacer», le aseguré. Sonrió. «Y llevará vuestro nombre, Puente Manuel y Elena». Sentí que el corazón se me encogía. Seguíamos yendo los domingos al parque de Santa Margarita. Ya no llevaba manta ni corría hacia los columpios, pero caminábamos juntos hablando de la vida. Éramos un equipo, o eso quería creer. En su último año de carrera, empezó a hablar de irse, de buscar trabajo fuera. «En Madrid hay más oportunidades, mamá», decía. «Pero está lejos», respondía yo. Él me tomó las manos. «No tanto, y tú siempre serás mi casa, pero tengo que intentarlo». Yo lo sabía, pero dolía igual. Se graduó con honores. Yo estaba en primera fila, llorando de emoción mientras lo veía recibir su título. Pensé en Manuel, en cómo estaría orgulloso. Pensé en cada madrugada limpiando suelos y cada turno agotador. Todo había valido la pena. 2 meses después, consiguió trabajo en una constructora importante de Madrid. Le ayudé con todo: el depósito del piso, los muebles, la ropa para empezar. Gasté casi todos mis ahorros, pero era por él. El día que se fue uno de los más duros de mi vida. Lo acompañé a la estación. Cuando anunciaron su autobús, nos abrazamos fuerte. «Cuídate», le dije. «Tú también, mamá», respondió. Lo vi subir, buscar su asiento junto a la ventana y saludarme desde el cristal empañado. Y allí me quedé yo, quieta, viendo cómo el autobús se alejaba con la mitad de mi vida dentro. Me quedé allí, en la estación, tratando de grabar su rostro detrás del cristal empañado mientras el autobús arrancaba. Lo vi alejarse por la avenida, cada vez más pequeño, hasta perderse entre el tráfico de Madrid. En aquel bullicio de gente entrando y saliendo, me invadió una soledad que no sentía desde la muerte de Manuel. Tomé un taxi y di mi dirección con una voz que no parecía mía. Durante todo el trayecto, miré por la ventana sin ver realmente nada, como si la ciudad pasara a cámara lenta. Al llegar a casa, entré despacio. El silencio me golpeó de lleno. Un silencio denso, incómodo, que no era paz sino ausencia. Caminé hacia la habitación de Marcos. Estaba ordenada, demasiado ordenada. La cama hecha, el escritorio despejado, los pósters algo descoloridos de su adolescencia aún en las paredes. Me senté sobre la cama y respiré hondo. Todavía olía un poco a él, y lloré. Lloré por mi hijo, por la casa vacía, por la mujer que llevaba tantos años viviendo para él y ahora no sabía cómo vivir para sí misma. Intenté repetirme que aquello era lo normal, que los hijos crecen y se van, que así funciona la vida. Pero en el fondo sabía que algo se había fracturado una vez más. No era solo la distancia, era ese presentimiento profundo de que el niño que había tenido entre mis brazos estaba quedando atrás, y que el hombre que estaba construyendo su futuro en Madrid sería alguien distinto. No peor, simplemente distinto. Y yo aún no estaba preparada para afrontarlo. Los 3 primeros meses fueron llevaderos, casi un regalo. Marcos me llamaba todas las noches a las 9 en punto, puntual como un reloj. Yo dejaba lo que estuviera haciendo y corría a contestar. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Y hablábamos de todo, de su trabajo en la constructora, de sus compañeros, de los proyectos,
de ese Madrid enorme que lo fascinaba y lo agotaba al mismo tiempo. Es tan grande, mamá, tanto coche, tanto ruido. Siempre puedes volver, le decía. Aquí está tu casa. Lo sé, respondía él. Yo le contaba también mis cosas. El trabajo en la clínica, las batallitas de mi amiga Rosa, el tiempo inestable de A Coruña. Conversaciones simples, pero para mí eran un salvavidas. Me recordaban que seguíamos unidos, que la distancia física no había roto el vínculo. Los fines de semana eran más duros. Demasiado silencio en casa. Yo intentaba ocuparme con tareas, con películas, con paseos cortos. Rosa venía a verme y siempre repetía: Elena, esto no es tranquilidad, es soledad. Quizá tenía razón. El primer cambio llegó sin ruido. Un martes, Marcos no llamó a las 9. Esperé. A las 9:30, nada. A las 10 le mandé un mensaje. ¿Todo bien, hijo? Una hora después respondió: Sí, mamá. Y nada más. Un mensaje breve que me dejó mirando el móvil como si pudiera explicarme lo que mi corazón ya empezaba a intuir. Algo estaba cambiando. Perdón, mamá, se me fue el tiempo. Lo dijo con un tono apresurado que no reconocí. No pasa nada, hijo. ¿Quieres hablar un poco? Estoy muy cansado. ¿Hablamos mañana? Claro, descansa. Al día siguiente llamó, pero apenas hablamos 15 minutos cuando antes podíamos pasar una hora entera conversando sin darnos cuenta. Tengo que terminar unas cosas del trabajo, explicó. Y yo le creí, porque quise creerle. Era normal que estuviera ocupado, construyendo una nueva vida en Madrid. Pero lo que empezó siendo una excepción se convirtió en costumbre. De llamarme cada día pasó a llamarme cada 2, luego cada 3, y después una vez a la semana. El cambio fue tan lento que al principio no me di cuenta, como una marea que retrocede despacio hasta dejarte en una playa vacía preguntándote dónde se fue el mar. En nuestras conversaciones su voz sonaba distante, como si estuviera en otra parte. ¿Estás bien, Marcos? Sí, mamá, solo cansado. ¿Comes bien? Sí. ¿Duermes suficiente? Sí, mamá. Pero su tono decía otra cosa. Yo intentaba no agobiarle. Dejé de llamarlo para no parecer insistente. Aún así, los días entre llamadas se hicieron interminables. Hubo un momento en que pasaron 18 días sin saber de él. 18 días revisando el móvil, esperando un mensaje, preguntándome si había hecho algo mal. Cuando por fin llamó, intenté sonar natural. ¡Qué sorpresa, hijo! Hola, mamá. El trabajo está muy intenso. Quise bromear. ¿Tan intenso que no puedes llamar a tu madre? Pero sonó más cortante de lo que pretendía. Lo siento, mamá, dijo tras un silencio. Estoy a tope. Lo entiendo. Solo te extraño. Y yo a ti. Pero mi vida aquí es diferente. Y lo era, más de lo que yo quería aceptar. Las llamadas siguieron acortándose. Ya no compartía detalles, ya no preguntaba por mi día. Eran conversaciones mecánicas, casi por obligación, hasta que un día, en medio de una de esas llamadas breves, soltó: Ah, mamá, he conocido a alguien. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de ilusión. ¿En serio? ¡Qué alegría, hijo! Cuéntame. Por primera vez en semanas sonó emocionado. Se llama Irene, es arquitecta, trabaja conmigo. Sonreí. ¡Qué bien, hijo! ¿Y cómo es? Increíble, mamá. Inteligente, elegante. Estoy muy feliz. Y yo también me alegré. Una madre siempre desea ver feliz a su hijo. Me gustaría conocerla algún día, dije. Hubo una pausa. Sí, en algún momento. Y aunque él no me veía, asentí despacio. Algo en mí comenzó a tensarse, muy suavemente, como una cuerda que aún no se rompe, pero avisa. Está bien, hijo, cuando tú quieras. Gracias por entender, mamá. Intenté sonreír aunque él no podía verme. ¿Me mandas una foto de los dos? Pregunté. Hubo una pausa breve. Mejor luego, sí, tengo que irme. Irene me está esperando. Irene me está esperando. Aquellas 4 palabras se me clavaron muy dentro, sin saber aún por qué dolían tanto. De acuerdo, hijo. Que lo paséis bien. Gracias, mamá. Te quiero. Yo también te quiero. Colgó antes de que pudiera añadir nada más. Me quedé sentada en mi sillón,
mirando el teléfono como si fuese un objeto extraño. Mi hijo tenía novia. Era motivo de alegría. Entonces, ¿por qué aquel nudo en el estómago? Intenté convencerme de que era lo normal, que todas las madres sienten esa mezcla de ilusión y temor cuando sus hijos empiezan a construir vidas propias. Pero había algo más. El tono de su voz, la forma en que había pronunciado Irene, no era solo emoción, era prioridad. Ella se estaba convirtiendo en el centro de su mundo, y yo empezaba a quedarme en un margen cada vez más borroso. Las semanas siguientes lo confirmaron. Marcos ya casi no llamaba, y cuando lo hacía, la conversación giraba siempre en torno a Irene. Irene me llevó a este sitio. Irene me enseñó esto. Irene dice que... Yo escuchaba, sonreía, hacía las preguntas adecuadas, pero por dentro sentía cómo me desdibujaba de su vida. Le enviaba mensajes y tardaba horas en responder. A veces días. Perdón, mamá, he estado con Irene. Su familia era distinta a la nuestra. Más acomodada, más estudiada, con más medios. Arquitectos, profesores, médicos. Gente con un mundo que no tenía nada que ver con el mío. Con mis manos gastadas de limpiar clínicas y mis años contando céntimos para que Marcos pudiera estudiar. Me pregunté qué pensaría Irene de mí. Intenté no alimentarlo, pero era difícil cuando él compartía cada vez menos. Un día oí su voz de fondo. «Marcos, ¿vienes?» «Ya voy, cariño». «¿Está ahí Irene?» Pregunté. «Sí, mamá. Ha venido al piso». «Ah, no sabía que vivíais juntos». Silencio. «No vivimos juntos, solo vino a verme». «Entiendo». «Mamá, tengo que dejarte, vamos a salir». «Claro, hijo». Los meses pasaron. Para mis 60 cumpleaños no vino. Me envió flores. 12 rosas amarillas. Bonitas. Frías. Un recordatorio de que mi hijo estaba lejos, demasiado ocupado con su nueva vida. Aquella noche, tras una comida organizada por Rosa, recogí todo en silencio. «Está bien, hijo, cuando tú quieras». «Gracias por entender, mamá». Intenté sonreír aunque él no podía verme. «¿Me mandas una foto de los dos?» Pregunté. Hubo una pausa breve. «Mejor luego, sí, tengo que irme. Irene me está esperando». «Irene me está esperando». Aquellas 4 palabras se me clavaron muy dentro, sin saber aún por qué dolían tanto. «De acuerdo, hijo. Que lo paséis bien». «Gracias, mamá. Te quiero. Yo también te quiero». Colgó antes de que pudiera añadir nada más. Las flores que Marcos me envió por mi cumpleaños se fueron marchitando día a día. Los pétalos amarillos se volvieron marrones, se cayeron uno a uno, pero aún así no las tiré. Cualquier persona lo habría hecho, pero yo las dejé allí, secas, muertas, en aquel jarrón sobre mi mesa. Un recordatorio doloroso de algo que no quería admitir. El hijo que me llamaba cada noche, el joven que me decía que todo se lo debía a mí, ya no existía. O al menos ya no existía para mí. Hay momentos en que una prefiere creer una mentira antes que aceptar la verdad. Yo lo hice. Me senté en mi cocina, mirando esas flores marchitas, y concluí que la culpable era yo, que probablemente llamaba demasiado, que hacía demasiadas preguntas, que quizá era una de esas madres que no saben soltar. Pensé que él necesitaba espacio, una vida propia lejos de mi sombra, y que yo lo estaba ahogando sin querer. Así que tomé una decisión. No volvería a llamarlo. Si quería hablar conmigo, que fuese él quien me buscara. Pasó una semana, luego 2, 3, un mes entero. Me despertaba con un peso en el pecho, revisaba mi teléfono compulsivamente, pero mantenía mi palabra. «Dale espacio», me repetía. «Te llamará cuando pueda», pero no lo hacía. Rosa, que siempre veía más de lo que yo decía, me enfrentó un domingo. «Elena, ¿cuánto llevas sin hablar con Marcos?» «Un mes, más o menos». «¿Y por qué no lo llamas tú?» «Porque no quiero agobiarlo». Ella me miró con firmeza. «Respetar su espacio no es desaparecer, Elena, y necesitar a tu hijo no es molestarlo». Sus palabras me temblaron por dentro. Quise creerla, pero me era más fácil culparme. En la 5ª semana, mi teléfono por fin sonó. Era Marcos. Mi corazón dio un salto tan fuerte que tuve que respirar 3 veces antes de contestar.
Intenté sonar natural. Hijo, qué alegría oírte. Él habló con una ligereza que me desarmó. Estoy muy bien, mamá. De hecho, te llamo porque tengo una noticia. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. ¿Qué pasó? Irene y yo nos vamos a casar. El mundo se detuvo. Mamá, ¿estás ahí? Sí, sí, hijo. Estoy aquí. Perdón, hijo. Qué sorpresa. ¿Sorpresa buena?, preguntó él. Tragué saliva. Claro que sí. Felicidades, hijo. Me alegro mucho. ¿Me alegraba? No lo sabía. Sentía tantas cosas a la vez que ninguna tenía forma clara. Alegría por él, miedo por lo rápido que todo estaba cambiando, tristeza porque apenas conocía a la mujer con la que mi hijo iba a casarse. Y una pregunta que me dolía incluso pensar: ¿habría un lugar para mí en la familia que estaba formando? Gracias, mamá. Estoy muy ilusionado. Me imagino, ¿cuándo es la boda? En 3 meses, algo sencillo, aquí en Madrid. Solo familia cercana. Claro, por supuesto que iré. Hubo una pausa, breve pero fría. Genial. Te mando los detalles por correo. ¿Por correo? Sí, mamá. Irene organiza todo por internet. Te dejo, mamá. Tengo que seguir avisando a la gente. ¿Ya has avisado a muchos? Sí, los padres de Irene, su hermana, unos amigos. Y a mí me lo decía como si fuese un trámite más. Se me escapó. Ah, qué bien. Él suspiró. Mamá, no empieces. No estoy empezando nada, solo preguntó. Pues parece que sí. Eres importante, pero tengo 1000 cosas que organizar. No todo gira a tu alrededor. Sus palabras me golpearon como un portazo. Solo digo que soy tu madre, respondí con un hilo de voz. Exacto. Eres mi madre, no mi pareja. Irene es mi prioridad ahora. El silencio que siguió fue largo, incómodo, doloroso. Perdón, mamá, dijo finalmente. No quería sonar así, es el estrés. Lo entiendo, mentí. Os felicito a los dos. Gracias, significa mucho. Colgo. Me quedé sentada en mi cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, sintiendo cómo algo dentro de mí se agrietaba un poco más. Mi hijo iba a casarse con una mujer que yo apenas conocía, en una boda planeada sin mí, y yo asentía como si todo fuese normal. 2 días después, recibí la invitación por correo electrónico. Elegante, beige y dorada, con una foto de Marcos e Irene. Él sonreía radiante. Ella, impecable. Se veían felices, enamorados, completos sin mí. La tarjeta decía: Marcos Souto e Irene Álvarez tienen el honor de invitarle. No decía, con cariño, no decía, queremos compartir este día contigo, solo el honor. Imprimí la invitación y la puse en la nevera. Cada vez que pasaba la miraba y sentía el mismo nudo en el estómago. Una semana después, reuniendo valor, llamé a Marcos. Hijo, ¿crees que podría conocer a Irene antes de la boda? Silencio. Está complicado, mamá. Irene tiene las ideas muy claras. Y supe, sin que él lo dijera, que la respuesta era no. Y su madre la está ayudando con todo. Ya sabes cómo son las novias. Quieren que todo salga perfecto. La madre de Irene la ayudaba, pero yo no. Entiendo, respondí, aunque lo que sentía era otra cosa. Ya habrá tiempo después de la boda para que os conozcáis mejor, ¿no? Cuando se calme todo. Perfecto, dije. Entonces nos vemos en la boda. Sí. Hijo, ¿puedo al menos hablar con ella por teléfono? Presentarme, felicitarla. Oh, vaya. Hubo otra pausa incómoda. Déjame preguntarle, ¿sí? Está muy estresada. No quiero presionarla, como si yo fuera una molestia, una complicación. Está bien, hijo, no quiero causar problemas. No causas problemas, mamá, solo que, ya sabes. No, no sabía. Te dejo. Tenemos más cosas de la boda que ver. Claro. Cuídate. Tú también. Colgué. Tenía las manos temblando, no de frío, sino de rabia, frustración e impotencia. Había quedado relegada a un segundo plano en la vida de mi propio hijo, y no parecía importarle. O peor, sí le importaba, pero aún así no hacía nada.
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Durante ese tiempo, Marcos me llamó 3 veces. Conversaciones cortas, siempre con prisa, siempre con una excusa para colgar. Yo me tragaba mis preguntas, mi necesidad de saber, de participar, de sentirme incluida. No quería ser la madre pesada, quería ser paciente, comprensiva, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Rosa intentaba sacarme de casa. Elena, no puedes seguir así, así, esperando, callando, fingiendo que todo está bien. No lo está. Tenía razón, pero fingir era más fácil que enfrentar la verdad. Y la verdad era demasiado dolorosa. 2 semanas antes de la boda, decidí comprar algo adecuado para ponerme. No podía presentarme con cualquier cosa. Soy su madre, pensé. Entré en varias tiendas del centro comercial. Me probé vestidos, blusas, faldas. Nada me hacía sentir como quería sentirme. Importante, visible. Finalmente encontré un vestido azul marino, elegante y discreto, perfecto para una invitada más. Compré zapatos nuevos y fui a la peluquería del barrio. ¿Ocasión especial?, preguntó la estilista. La boda de mi hijo. Qué bonito. Estará encantado de compartir ese día con usted. Sonreí. Sí, seguro. Mentira. La víspera de la boda tomé el autobús a Madrid. 12 horas más, pero esta vez no llevaba ilusión. Llevaba miedo, un nudo en el estómago y la certeza amarga de que algo iba a salir mal. Llegué temprano. Me registré en un pequeño hotel. Subí a la habitación, dejé la maleta, me senté en la cama y lloré unos minutos. Solo unos pocos. Tenía que recomponerme. Tenía que estar lista. Tenía que mantenerme firme. La boda sería a las 4 de la tarde, en un jardín al sur de Madrid, y llegué a las 3. No quería llegar tarde, pero tampoco ser la primera en aparecer. Cuando crucé la entrada, ya había movimiento por todas partes. Camareros ajustando centros de mesa, músicos afinando violines y un aroma a flores frescas perfumando el aire. Era un lugar precioso, sencillo, elegante, y aún así me sentía como una intrusa. Vi a Irene a lo lejos, rodeada de mujeres jóvenes, todas impecables y sonrientes. Respiré hondo y me acerqué. Cuando se giró, su mirada recorrió mi vestido, mis zapatos, mi peinado, deteniéndose apenas un instante más de lo necesario. Supe al momento lo que pensaba. Esta mujer no pertenece aquí. Sin embargo, sonrió de manera perfecta, casi ensayada. Usted debe ser Elena, la mamá de Marcos. Sí, mucho gusto, Irene. Por fin te conozco. Nos dimos un abrazo rápido, frío, casi simbólico. Se apartó enseguida, sin preguntarme por el viaje ni presentarme a nadie. Simplemente dijo que tenía que atender a los invitados y se marchó, dejándome plantada entre desconocidos. Busqué a Marcos y lo encontré cerca del altar, hablando con unos hombres trajeados. Estaba nervioso, pero también feliz. Me acerqué. «Mamá, llegaste», dijo, dándome un abrazo apresurado. «Gracias por venir. No me lo perdería por nada, hijo». No pasó ni un minuto antes de que uno de sus acompañantes lo llamara. «Perdona, mamá. Tengo que seguir con esto. Luego hablamos». Y se fue. Busqué mi asiento. Había tarjetas con nombres. Encontré la mía en la tercera fila, lejos de los padres de Irene, lejos de la familia inmediata. Me senté intentando convencerme de que no importaba, pero sí importaba. Era la madre del novio, y aún así estaba colocada casi como un compromiso tardío. La ceremonia fue hermosa. Marcos estaba radiante, e Irene también. Lloré durante los votos, pero mis lágrimas no eran solo de alegría, eran de despedida. Algo dentro de mí sabía que, al casarse, no solo ganaba una nueva vida. Yo estaba perdiendo mi lugar en la suya. Después de la boda, el silencio se volvió mi compañía. Marcos solo llamó una vez tras la luna de miel. El resto de lo que supe lo vi en las redes de Irene: playas, cenas lujosas, copas brillando bajo el sol, sonrisas de 2 personas que parecían haber dejado mi mundo atrás. Le di «me gusta» a cada fotografía y escribí comentarios cariñosos como «qué hermosos» o «disfruten mucho». Irene no respondió ninguno. Ni un solo emoji, ni un gracias.
Nada. Cuando Marcos por fin llamó, sonaba relajado, como si todo estuviera en orden. Hola mamá, ¿cómo has estado? Bien, hijo. ¿Y la luna de miel? Increíble. Madrid es una ciudad preciosa. Deberías venir algún día. ¿Con qué dinero? Pensé, pero no lo dije. ¿Y tú qué has hecho? Lo de siempre, trabajar y ocuparme de la casa. Hablamos apenas 5 minutos. Marcos dijo que estaban organizando el piso, que Irene había llevado muchas cosas y debían acomodarlas. Luego se despidió con prisa. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo ese hueco en mi pecho volvía a abrirse. Las semanas se transformaron en meses. Me llamaba cada 2 o 3 semanas, conversaciones breves, superficiales, siempre con prisa. ¿Cuándo vendréis a visitarme? Preguntaba. Pronto, mamá. Pronto. Pronto se convirtió en una palabra hueca, un consuelo vacío. Para distraerme, Rosa me insistió en apuntarnos a clases de tejido en la Casa de Cultura. Aprendí a hacer bufandas, mantitas, pequeños gorros. ¿Para cuando tengas nietos? Me preguntó un día. Asentí sin pensarlo, aunque en el fondo sabía que esa posibilidad parecía cada vez más lejana. Hasta que una noche, durante una de esas llamadas quincenales, Marcos habló con un tono que reconocí de inmediato. Emoción nerviosa. Mamá, Irene está embarazada. El mundo se detuvo. La televisión quedó muda. Incluso el ruido del tráfico se volvió distante. ¿Qué dijiste? Que vamos a tener un bebé. Las lágrimas me subieron de golpe, mezclando alegría con un dolor que no sabía colocar. Hijo, no sabes cuánto me alegra. Y era sincero. Iba a ser abuela. Después de años de soledad y silencios, un nuevo ser llegaba a la familia. ¿De cuánto está? 3 meses. 3 meses, y apenas me estaba enterando. Pero tragué mi decepción. ¿Y cómo se siente Irene? Cansada, pero bien. Estamos muy felices. Por primera vez en mucho tiempo escuché al Marcos de antes. Cálido, cercano, agradecido. Gracias por todo, mamá me dijo. Siempre voy a estar aquí para ti, hijo. Colgamos después de hablar de nombres y planes para el cuarto del bebé. Me quedé llorando, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Por un momento pensé que todo estaba a punto de mejorar. Qué ingenua fui. Los días siguientes fueron de los más felices que había tenido en meses. Le conté a Rosa, a mis compañeras de la clínica y a las señoras del grupo de tejido. Voy a ser abuela, repetía una y otra vez. Todas me abrazaban, me sonreían, compartían mi alegría como si fuera propia. Empecé a tejer de inmediato. Una mantita celeste por si era niño, una rosa por si era niña, y al final una amarilla para asegurarme. Cada puntada llevaba una oración silenciosa, un deseo de amor para ese bebé que todavía no conocía, pero que ya sentía como parte de mi alma. Llamé a Marcos a los pocos días. Hijo, te estoy tejiendo una mantita para el bebé. Qué bonito, mamá. Gracias. ¿Puedo hacerle más cosas? Gorritos, zapatitos, lo que quieras, mamá. ¿Y podría hablar con Irene? Quiero felicitarla. Preguntarle qué necesita. Pausa. Está descansando. Le digo que te llame. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero Irene nunca llamó. Le mandé un mensaje por Facebook. Felicidades por el embarazo. Estoy emocionada de ser abuela. Lo que necesites, aquí estoy. Lo leyó. No respondió. Una semana después envié otro. ¿Cómo te sientes? Te mando un abrazo. Lo leyó. Tampoco respondió. Me repetí que estaba cansada, ocupada, hormonal, pero en el fondo sabía que no era eso. Llamé a Marcos. Hijo, Irene no responde mis mensajes. ¿Está bien? Sí, mamá. Solo está muy cansada. ¿Puede llamarme 5 minutos? Silencio. Irene no es mucho de llamadas. Prefiere mensajes, pero tampoco me responde los mensajes. Dale tiempo. Está sensible por el embarazo. Siempre había una excusa. Siempre había un motivo para mantenerme lejos. Los meses avanzaron. Yo seguía el embarazo a través del Facebook de Irene, fotos de su barriga, del cuarto del bebé, de ropita nueva. Será niño, escribió una tarde. Se llamará Mateo. Mi Mateo.
Comenté con cariño cada publicación. Irene nunca respondió, aunque sí contestaba a sus amigas y a su familia. Le envié un paquete por correo, la mantita, un osito de peluche y una tarjeta que decía: «Para mi futuro nieto. Ya te amo más de lo que imaginas. Tu abuela Elena». 2 semanas después Marcos escribió: «Mamá, llegó tu paquete. La manta está bonita. Nada más». Llamé: «Hijo, ¿a Irene le gustó la mantita?» «Sí, mamá. Ya te guié. Pensé que quizá me llamaría para agradecerme». «Mamá, ya sabes cómo es». Pero sí sabía. El problema no era el cansancio. Era yo. ¿Por qué la mamá de Irene sí podía estar involucrada y yo no? La pregunta ardía en mi lengua, pero tenía miedo de sonar resentida, de convertirme en la villana de la historia. Así que, como siempre, me lo tragué. «Hijo, quería preguntarte algo. Dime, cuando nazca Mateo, ¿puedo ir a conocerlo?» Debería haber sido una pregunta obvia, pero ya nada era obvio con ellos. «Claro, mamá. Por supuesto. ¿El mismo día del nacimiento?» «Mejor esperemos, ¿sí? A ver cómo va todo. El parto puede ser complicado. Entiendo, pero después sí puedo ir». «Sí, mamá. Ya veremos cómo organizamos todo». «Ya veremos». Otra promesa vacía. 2 horas después, Rosa apareció en mi casa con una bolsa de pan dulce. «¿Cómo vas con Marcos?» «Bien, supongo. Irene está embarazada. Eso es maravilloso. ¿Y cuándo nace?» «Entremés». «¿Y cuándo vas a ir a conocer a tu nieto?» Me quedé callada. «Elena, ¿te invitaron?» Dice Marcos que sí, pero después del parto. ¿Después? ¿Por qué no desde el principio?» Entonces lo dije por primera vez en voz alta, con un nudo en la garganta. «Creo que Irene no me quiere cerca». Rosa me miró con ternura. «¿Y por qué piensas eso?» «Ignora mis mensajes, no me agradece nada. Marcos siempre tiene una excusa para que no hable con ella, y su mamá está en todo, yo no. Y siento que me están apartando de mi nieto antes de que siquiera nazca». Rosa me abrazó. «Ay, Elena». Yo lloré en silencio. «No sé qué hacer. He sido paciente. He dado espacio. He intentado no presionar. Nada sirve». «¿Y has hablado con Marcos de verdad?» «No puedo. Si lo hago, voy a parecer la suegra problemática, y no quiero que me cierren la puerta del todo». Pero 2 semanas antes del nacimiento de Mateo, ya no pude más. Llamé a Marcos. «Hijo, necesito hablar contigo». «Dime, mamá. Quiero estar ahí cuando nazca Mateo». Silencio. «Mamá, no sé si sea buena idea. Irene está muy nerviosa. Los doctores dicen que necesita tranquilidad. ¿Y yo no la voy a dejar tranquila?» «No es eso. Es que mucha gente la estresa». «¿Mucha gente?» «Soy tu madre. Soy la abuela». Escuché la voz de Irene al fondo. «Mamá, Irene no quiere que vayas». Y esas palabras me rompieron en 2. Porque es su mamá. Y yo soy la tuya, Marcos. ¿Por qué es diferente? Porque lo es, mamá. Ya, no sigas. Su tono era una mezcla de cansancio, irritación y algo más oscuro. Decisión. Marcos, solo quiero estar ahí. Y yo solo quiero que entiendas. ¿Puedes no hacer esto más difícil? Aquello me quebró. ¿Hacer qué difícil? ¿Querer conocer a mi nieto? Sí, eso. Ahora no es buen momento. ¿Y cuándo será buen momento? Cuando yo te diga. El silencio que siguió fue helado. Entiendo, logré decir. ¿De verdad? Sí, hijo. Entiendo perfectamente. Gracias, mamá. Sabía que lo ibas a entender. No entendía nada, solo que acababan de cerrarme la puerta en la cara. Te aviso cuando nazca. Como quieras. No te pongas así, mamá. No me pongo de ninguna manera. Solo respeto lo que tú e Irene quieren. Gracias, te quiero. Y yo achí. Colgué antes de romperme del todo. Me fui al sillón y lloré hasta quedarme sin aliento. Lloré por ese bebé que quizás no conocería. Lloré por el hijo que había dejado de ser mío. Lloré por la mujer que había dado su vida entera y ahora no tenía lugar en ninguna parte. El día del nacimiento de Mateo fue uno de los más extraños de mi vida. Alegría pura y dolor insoportable, mezclados como veneno y miel. No hubo llamada. No hubo mensaje. No hubo mamá,
Ya nació. Hubo Facebook. Yo estaba limpiando el último consultorio cuando el teléfono vibró. Al ver la notificación, algo en mi pecho se detuvo. Era una foto. Un bebé recién nacido, envuelto en manta azul, piel rojiza, puños cerrados, perfecto. Mi nieto. Llegó el amor de nuestras vidas. Bienvenido, Mateo Souto Álvarez. Mamá y bebé sanos. Me quedé de pie con el trapeador en la mano, paralizada. Luego me desplomé en el suelo, llorando como si me arrancaran el corazón. Una compañera entró. Elena, ¿qué pasó? No pude hablar, solo le mostré la pantalla. Nació mi nieto. Pero eso es hermoso. Me enteré por Facebook. Me acompañó al baño, me quitó los guantes, me dijo que me fuera a casa. No recuerdo el camino. Solo recuerdo terminar sentada en mi cocina, ampliando esa foto, tratando de memorizar cada rasgo de un niño que yo no había podido recibir. Entre los comentarios vi uno que me atravesó como un cuchillo. Mi nieto hermoso. Bienvenido, mi cielo. La abuela materna, la que sí estuvo ahí, y yo, la que no existía. Su madre ya lo había conocido. Claro que sí. Probablemente había estado allí mismo, en la sala de parto, sosteniendo la mano de Irene, siendo la primera en cargar a Mateo, ocupando todos los lugares que yo había soñado ocupar durante años. Seguí bajando por los comentarios. Amigos de ambos felicitándolos. Compañeros. Parientes. Todos sabiendo. Todos celebrando. Y yo, la abuela paterna, enterándome como una extraña más. Esperé. 1 hora. 2. 3. Revisaba el teléfono cada pocos minutos, como si de pronto fuera a vibrar. Esperaba ese mensaje, esa llamada, ese «mamá, ya nació», pero no llegó. El silencio me mordía por dentro. A las 8 de la noche, incapaz de soportarlo más, marqué su número. Respondió al 6.º tono. «Mamá», sonaba agotado pero feliz. «Hijo», vi la foto. «Felicidades». «Ah, sí, gracias». Pregunté por Irene, por Mateo, por el parto. Respondió de forma breve, cordial, casi como si estuviera hablando con una conocida amable, no con su madre. No mencionó nada acerca de no haberme avisado. Nada sobre haberme dejado fuera. Nada. Respiré hondo. «Marcos, ¿por qué no me llamaste tú?» «Perdón, mamá, todo fue muy rápido». «¿En 12 horas no pudiste enviarme un mensaje?» Nació Mateo. Solo eso. Estaba muy cansado, pero no tanto para avisarle a todo Facebook. Su silencio se volvió un muro. «Mamá, no hagas un drama». «¿Un drama?» «Marcos, soy tu madre. Soy la abuela de tu hijo. No soy una seguidora más». Se disculpó. Una disculpa hueca, que no tocó nada dentro de mí. Entonces pregunté lo que llevaba horas quemándome la lengua. «¿Puedo ir a conocerlo?» Hubo un silencio largo. «Mamá, ya hablamos de esto». «No, Marcos. Tú dijiste que esperara. Pero ya nació. Ya no hay razón». Su respuesta fue un golpe seco. «Irene necesita descansar. No quiere visitas». 5 minutos. «Solo quiero verlo». «No es buen momento». Le pregunté cuándo sería. «No lo sé, mamá. Dame unos días». «¿Y lo que yo necesito?» «Claro que importa», dijo él. «Pero ahora no puedes venir. Irene solo quiere a su familia cercana». Todo se me heló. «Soy tu familia, Marcos». «Mamá, por favor. Ya basta. Te avisaré». Las lágrimas ardían, pero me tragué cada una. «Está bien, hijo. Cuídense». Colgué con las manos temblando. Mi nieto había llegado al mundo, y ya me habían dejado afuera. «Hijo», dije con la voz temblorosa. Marcos levantó la vista, sorprendido, pero no se movió de su silla. Ni un abrazo, ni un gesto cálido. Solo un simple «Mamá, llegaste». Me acerqué despacio. Irene apenas levantó la mirada. Llevaba a Mateo en brazos, dormidito, con la boquita entreabierta y el gorrito blanco cubriéndole la cabeza. Era perfecto, tan pequeño, tan frágil, tan mío, pero a la vez tan lejano. «Hola». Irene, dije con la mejor sonrisa que pude reunir. «Hola», respondió, sin emoción. Me quedé de pie frente a ellos, sintiendo el temblor en mis manos.
Puedo. Mi voz se quebró. ¿Puedo verlo de cerca? Marcos intercambió una mirada rápida con Irene. Ella dudó, una duda larga, incómoda, cruel. Finalmente asintió, como si estuviera dando permiso para algo insignificante. Me incliné despacio. Miré la carita de Mateo y mis ojos se llenaron de lágrimas. Era igual a Marcos cuando nació. La nariz redonda, las mejillas suaves, los deditos enroscados. «Hola, mi cielo», susurré. «Mamá, no lo toques todavía», interrumpió Marcos de repente. El pediatra dijo que no conviene que mucha gente lo agarre. Me aparté enseguida, como si me hubiera quemado. «Claro, hijo. Perdón. Solo quería verlo». Nos sentamos. Yo con mi bolso en las piernas, apretándolo como si fuera un salvavidas. Les traje algunas cositas, saqué la ropita de ositos y la mantita con su nombre bordado. Las hice yo. Marcos asintió sin siquiera mirarlas. Irene tomó el paquete, lo abrió lentamente y dijo: «Gracias. Lo pondremos con sus cosas». Pero su tono decía otra cosa. Era un gracias vacío, un gracias para cumplir. El pediatra salió y los llamó. «Pasen». Marcos se levantó enseguida. Irene también. Yo me incorporé, pero Marcos puso una mano en mi brazo. «Mamá, mejor quédate aquí. Es una revisión rápida. Pero solo quiero acompañaros». «No hace falta. Volvemos enseguida». Y se fueron. Yo me quedé sola en la sala de espera, rodeada de otras familias felices, abuelas que cargaban a sus nietos, madres jóvenes que recibían flores y abrazos. Yo era la única que esperaba fuera. Tardaron 20 minutos. Cuando regresaron, Irene ya tenía a Mateo pegado al pecho, dándole de comer. «Vamos a casa», dijo Marcos sin mirarme. «Podemos pasar un rato allí». Sentí alivio. Por fin tendría un momento con mi nieto. No sabía que lo peor aún no había empezado. «Sí. Buenos días», dije mientras me acercaba a Irene. Ella me miró de arriba a abajo con una rapidez calculada. Vi cómo sus ojos repasaban mi ropa, mi peinado, mis zapatos. Y vi claramente ese juicio silencioso tan frío que una nuera nunca debería tener hacia la madre de su esposo. Pero sonrió. Una sonrisa educada, hueca. «Elena, qué bueno que viniste». «Gracias por dejarme venir», respondí, con una voz más sumisa de lo que hubiera querido. Miré inmediatamente al pequeño bulto en sus brazos. «Mateo es hermoso», susurré. «Gracias. ¿Puedo cargarlo?», pregunté con una esperanza infantil. Irene lo apretó contra su pecho. «Es que está dormido. Si lo muevo, se despierta y luego llora mucho». «Está bien. Puedo esperar», dije, tragándome la decepción. Me senté junto a ellos. El silencio era tan incómodo que casi era ruidoso. Marcos seguía con la mirada clavada en su teléfono, como si le urgiera estar en cualquier otro sitio. Irene miraba al frente. Yo miraba a Mateo. «¿Cómo te has sentido?», intenté. «Bien. Cansada, pero bien». «¿Come bien? ¿Duerme?» «Más o menos». Cada respuesta era más corta que la anterior. Pasaron 20 minutos eternos. Mateo se movió un poco. Abrió los ojos. Hizo un ruidito suave. Mi corazón saltó. «Ahora sí. ¿Puedo cargarlo?». Irene volvió a estrecharlo contra ella. «Tiene hambre. Voy a amamantarlo». Se levantó y se fue al baño sin mirar atrás. Me quedé con Marcos. «¿Y yo?», susurré. «Sí, mami». «Todo bien», dijo sin levantar la vista. Irene tardó media hora. Luego entraron a consulta. Yo esperé afuera, como una desconocida. Cuando salieron, ni siquiera me miraron. «¿Cómo estuvo todo?», pregunté. «Bien. Mateo está perfecto», respondió Marcos. «¿Vamos a tu casa?». «Me gustaría ver dónde viven». Intercambiaron una mirada. «Irene está cansada», dijo él. «¿Puedo ir a comer con ustedes?». «Mi familia viene en la tarde», intervino Irene. «Va a estar lleno. No es cómodo para ti». «Para mí. ¡Qué ironía!». Miré a Marcos, esperando apoyo. «Mami, por favor, no compliques las cosas», dijo él. Sentí como algo dentro de mí se rompía. «Está bien. Entiendo». «Gracias», mami, respondió él, aliviado. Fuimos a una cafetería. La conversación fue torpe, superficial. A la hora,
Marcos pidió un taxi. Tenemos que llevarte a la terminal. 12 horas de viaje, para 2 horas con ellos. En el taxi, Irene me pasó a Mateo por fin. 5 minutos. Solo 5. Los 5 minutos más dulces y más tristes de mi vida. Solo 5 minutos. Irene me lo pasó con evidente reticencia, como si temiera que yo rompiera algo precioso. Y quizá para ella sí era así. Yo era la pieza externa, la que sobraba. Lo recibí en mis brazos con las manos temblorosas. Era tan pequeño, tan cálido, tan perfecto que sentí que el corazón se me hacía trizas y a la vez se reconstruía entero. Olía a leche tibia, a cobijita limpia, a una vida que recién empezaba. Tenía los ojos cerrados, las pestañas descansando sobre unas mejillas redondas que me recordaron al Marcos bebé. Sus labios diminutos hacían movimientos de succión incluso mientras dormía. Entonces me tomó el dedo, con esos deditos suaves que se cerraron instintivamente alrededor del mío. Mi Mateo, mi nieto. Contuve las lágrimas. No iba a llorar. No allí. No delante de ellos. Acerqué mis labios a su frente. Hola, mi amor, soy tu abuela Elena. Perdón por no haber estado antes, pero te quiero. Te quiero con toda mi alma. El taxi llegó a la terminal demasiado rápido. Irene extendió los brazos con prisa. Me quedé un instante más, memorizando su nariz, el tono de su piel, el peso ligerito de su cuerpo. Luego se lo devolví. Marcos bajó conmigo y sacó mi maleta. Gracias por venir, mami. Claro, hijo. Me dio un abrazo rápido, incómodo. Te llamo pronto. Cuando puedas, respondí. Gracias por entender. No di nada. El taxi se alejó hasta perderse en el tráfico. Yo me quedé de pie con la maleta a mis pies, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba despacio. 12 horas de ida, 2 horas juntos. 5 minutos con mi nieto. 12 horas de regreso. Entré a la terminal, compré una botella de agua que no destapé y me senté a esperar. Abrí Facebook. Ya había una foto nueva. Era del desayuno en la cafetería, Marcos y ella sonriendo, Mateo dormido, la descripción, mañana perfecta con mis amores. Yo no aparecía, era como si nunca hubiera existido. Ahí lo entendí. No me querían en su vida. Irene jamás me aceptaría. Y Marcos había elegido. Durante el viaje de vuelta no lloré. Solo miré la foto vieja donde Marcos, con 5 años, me abrazaba con fuerza. Intenté recordar en qué momento dejé de importar. Al amanecer llegué a casa. Todo estaba igual, silencioso, vacío. Me serví un café amargo y entonces sonó el teléfono. Número desconocido de Madrid. Respondí con el corazón en la garganta. ¿Señora Elena Souto? Era una voz de mujer, no la de mi hijo. Profesional, fría. Sí, soy yo, respondí. Buenos días, señora. Llamo del Hospital General de Madrid, Departamento de Facturación y Cobranza. Sentí cómo la sangre se me helaba. Sí, dígame. Tenemos un pendiente en la cuenta del parto de la señora Irene Álvarez, su nuera. Cerré los ojos. El seguro médico cubrió la mayor parte, pero quedó un saldo de 1.200 euros por habitación privada, medicamentos especiales y algunos procedimientos adicionales. Su hijo, el señor Marcos Souto, proporcionó su número como contacto de emergencia para cuestiones de pago. Contacto de emergencia. Para pagar. No para avisarme que mi nieto nació. No para invitarme a la sala de parto. No para darme un lugar en su nueva vida. Para pagar. Señora Souto, ¿me escucha? Mi corazón iba lento, como si hiciera esfuerzo para seguir latiendo. Pensé en todo. En los turnos dobles que hice para pagarle la universidad. En la tiendita que vendí para cubrir sus estudios. En las noches que pasé despierta cuando se enfermaba de niño. En cada sacrificio que hice sin respirar 2 veces. Y pensé en cómo me habían tratado estos meses. En la humillación, en la distancia, en el silencio. ¿Puede hacer el depósito esta semana?, insistió la mujer. Respiré hondo, y algo dentro de mí se quebró, pero no hacia el dolor, hacia la claridad. Si no se realiza el pago, tendremos que iniciar un proceso de reclamación que podría afectar al historial de su hijo. Mi voz salió tranquila. No tengo familia ahí.
Silencio. Perdón, ¿cómo dice? Que no tengo familia en Madrid. Pero en nuestros registros aparece que usted es la madre del señor Souto. Debe ser un error. Yo no tengo ningún hijo llamado Marcos Souto. No tengo relación con esa cuenta. Buen día. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mis manos temblaban. El corazón golpeaba fuerte, pero por primera vez en muchos años sentí poder. Sentí control. Sentí que había dado un paso que debí dar hace mucho, porque por primera vez le había dicho no a mi hijo. Y el mundo no se desmoronó. Yo seguía ahí. Respiraba, existiendo, eligiéndome. 3 días pasaron antes de que Marcos reaccionara. Yo dejé el teléfono apagado sobre la mesa de la cocina como un recordatorio de la frontera que por fin había puesto. Cuando lo encendí el tercer día, 27 llamadas perdidas, 15 mensajes, todos de él, los primeros, urgentes, los siguientes, irritados, los últimos, furiosos. El último decía: «Mamá, no puedo creer que me hagas esto. Llámame ya». Marcos escribió: «Irene tenía razón sobre ti. Siempre fuiste así. Egoísta. Egoísta». Leí esa palabra varias veces, como si mis ojos no pudieran creer lo que veían. Yo, la mujer que trabajó turnos dobles durante años, la que vendió el pequeño negocio que dejó mi difunto esposo para pagar la universidad de su hijo, la que limpió pisos con olor a cloro cuando el cansancio dolía en los huesos. Egoísta. Había 2 mensajes de voz. Los escuché. El primero era urgencia pura. «Mamá, por favor, llámame. El hospital nos está presionando. Necesitamos ese dinero. ¿Por qué dijiste que no tienes familia aquí? Llámame, por favor». El segundo era completamente distinto. Más frío. «¿Sabes qué? Da igual. Ya veremos cómo pagar. Pero esto dice mucho de ti. No puedo creer que nos hagas esto cuando más te necesitamos. Irene tenía razón. Siempre has querido controlarme con tu dinero. Pues ya no funciona. Ya no». Guardé el teléfono. No llamé. Durante la semana, Marcos siguió llamando. Con menos frecuencia, pero insistiendo. Yo no contesté ninguna llamada hasta que llegó un correo electrónico. Asunto: «Necesitamos hablar». Lo abrí. «Mamá, no entiendo qué está pasando. No entiendo por qué no respondes. ¿Sabes lo que lograste?». Irene lloró de la vergüenza cuando el hospital la llamó para cobrarle directamente. «Apenas estamos adaptándonos a esta nueva etapa y tú nos haces esto. Papá siempre decía que la familia se apoya. Yo siempre te apoyé cuando lo necesitaste. Cuando murió papá, estuve ahí. Cuando tuviste problemas, te escuché. Ahora que yo necesito ayuda, tú me das la espalda. Irene solo quería espacio después del parto, y tú lo convertiste en drama. Esto afectará nuestro crédito. Todo porque decidiste hacerte la víctima. Piensa en Mateo. Si no quieres ayudar, dímelo a la cara. Marcos». Leí el mensaje 3 veces, cada frase diseñada para hacerme sentir culpable, y funcionó por unos minutos. Pensé: está pasando por un momento difícil. Pensé: quizá fui muy dura. Pensé: debería llamarlo, disculparme. Pero volví a leer esa línea. Yo siempre te apoyé. ¿Cuándo? ¿Dónde estuvo su apoyo cuando yo pasé noches enteras llorando sola? ¿Dónde estuvo cuando me dejaron fuera del nacimiento de mi nieto? ¿Dónde estuvo cuando viajé 12 horas y me dieron 2 horas de visita y 5 minutos de abrazo? Nunca hubo apoyo, solo excusas. Y ahora que puse un límite, yo era la mala. Finalmente respondí: «Marcos, tienes razón en una cosa. Tu padre decía que la familia se apoya, pero también decía que la familia se respeta. Durante meses pedí estar cerca, conocer a Mateo, ser parte de tu vida. Tú me dijiste que era invasiva, que necesitabas paz. Viajé 12 horas y me diste 2 horas. Me enteré del nacimiento por Facebook. Nunca me llamaste. Nunca me incluiste. Solo aparecí cuando necesitaste dinero. No voy a pagar esa cuenta, Marcos. No porque no te quiera, no porque Mateo no me importe, sino porque no puedo seguir permitiendo que me trates como si solo valiera cuando te conviene. Soy tu madre. Merezco respeto,
Merezco presencia. Merezco algo más que ser un contacto de emergencia para cobranzas. Espero que encuentren cómo resolver su situación. De verdad lo espero. Pero no será a costa de mi dignidad. Si algún día decides tener una relación real conmigo, una donde yo también importe, estaré aquí. Hasta entonces, te deseo lo mejor. Mamá. Envié el correo antes de que me temblara la convicción. Lo cerré y apagué la computadora. La respuesta llegó 2 horas después. No la abrí hasta la mañana siguiente. No puedo creer que seas tan egoísta. Irene tenía razón sobre ti desde el principio. Adiós. Eso fue todo. Nada de reflexión, nada de empatía, nada de responsabilidad. Solo Irene tenía razón. Solo adiós. Las semanas se volvieron meses. Marcos no llamó, no escribió, y yo tampoco lo busqué. Al principio fue un desgarro lento. Algunas noches tomaba el teléfono y casi marcaba su número. Otras me preguntaba si había hecho lo correcto, pero Rosa me sostenía. Elena, tú no hiciste nada malo. Puse un límite, Rosa. Un límite no te hace mala madre, te hace una mujer con dignidad. Poco a poco, aprendí a vivir con el silencio. Cerré Facebook. Dejé de buscar fotos de Mateo. Dejé de torturarme con una vida que me habían prohibido. Me enfoqué en mí. Retomé las clases de tejido, las caminatas al amanecer por el barrio, las tardes de café con Rosa. Volví a leer novelas. Volví a reír un poquito. Y un día, sin darme cuenta, respiré sin dolor. No era felicidad, pero era paz. Era suficiente. 6 meses después, Rosa me preguntó, ¿te arrepientes? No. ¿Por qué no? Porque por primera vez en mi vida me elegí a mí misma. Rosa sonrió. Ahí está la Elena que yo conozco. Pero la vida siempre encuentra la forma de poner a prueba lo que creemos superado. Justo cuando empezaba a reconstruirme, mi teléfono sonó. Número desconocido. Madrid. Esta vez contesté sin miedo. ¿Sí? Buenas tardes. Señora Elena Souto, dijo una voz profesional. Habla Fernanda Ruiz, trabajadora social del Hospital General de Madrid. No del San Ángel. Su nuera, Irene Álvarez, fue ingresada de emergencia hace 2 días. Tuvo una crisis nerviosa severa. Está estable, pero necesitamos contactar a algún familiar que pueda hacerse cargo temporalmente del bebé. El corazón me dio un vuelco. ¿El bebé? Sí, Mateo. Tiene 1 año y medio. 1 año y medio sin verlo. Su hijo está con ella, continuó. Pero no puede cuidar al niño y acompañarla al mismo tiempo. Lo tenemos en una guardería provisional, pero solo hasta mañana por la mañana. Después tendremos que recurrir a otras instancias. Cerré los ojos, todo colapsando para ellos. Y aún así, yo no era su primera opción, era la segunda. Señora Souto, dijo la trabajadora social, necesito una respuesta. ¿Puede venir por el niño?, preguntó la trabajadora social. Me quedé muda. Pensé en Mateo, en ese pequeño de apenas 1 año y medio que no tenía culpa de nada. Pensé en Marcos, en cómo me había apartado, en cómo solo acudía a mí cuando le convenía. Pensé en mí, en el año que tardé en reconstruirme, en la paz tan frágil que por fin había logrado sostener. Respiré hondo y decidí. Sí, voy para allá, dije al fin. No por ellos, por él, por mi nieto. Tomé el autobús esa misma noche. 12 horas más de viaje, pero esta vez el camino se sentía diferente. No iba mendigando afecto como antes. Iba porque era necesario. Iba porque podía elegir. Llegué al Hospital General de Madrid al amanecer. La sala de espera olía a café, viejo y desvelo. Marcos estaba ahí, sentado, con los hombros caídos, la mirada perdida. Ya no. Guardé el teléfono. No llamé. Durante la semana, Marcos siguió llamando. Con menos frecuencia, pero insistiendo. Yo no contesté ninguna llamada hasta que llegó un correo electrónico. Asunto. Necesitamos hablar. Lo abrí. Mamá, no entiendo qué está pasando. No entiendo por qué no respondes. ¿Sabes lo que lograste? Irene lloró de la vergüenza cuando el hospital la llamó para cobrarle directamente. Apenas estamos adaptándonos a esta nueva etapa y tú nos haces esto. En el trayecto me contó todo. Cómo perdió el trabajo en Valencia.
Cómo regresaron a vivir con los padres de Irene. Cómo Irene cayó en un pozo de depresión sin tratamiento. Cómo la tensión creció hasta quebrarlos. Me confesó entre lágrimas. Te traté mal, mamá. Te alejé cuando más te necesitaba. Y ahora lo entiendo todo. Llegamos a la guardería. Mateo estaba sentado en el piso, jugando con un carrito rojo. Cuando me vio, me observó con curiosidad, como si buscara algo en mi rostro. Cuando me vio, se levantó tan rápido que casi se tropieza. Me abrazó y rompió a llorar. Mamá, lo siento tanto. Tenías razón en todo. Yo no dije nada, solo lo sostuve, sintiendo un dolor antiguo mezclarse con una compasión que no supe explicar. ¿Dónde está Mateo?, pregunté. En la guardería, a 2 cuadras. Vamos. Caminamos despacio. Cuando me vio, se echó a llorar. Perdóname, tenía tanto miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que me juzgaras como mi madre siempre me juzgó a mí. Y en ese miedo te lastimé. Ya pasó, respondí. Pero no había pasado, aunque ambas sabíamos que sí podíamos reparar algo. Durante meses hubo conversaciones difíciles, respeto, límites. Marcos aprendió que un matrimonio no se construye aislando a la familia. Irene entendió que su orgullo casi destruye todo. Y yo aprendí que mi valor no dependía de la necesidad ajena. 3 años después, todo es distinto. Mateo, ya de 4 años y medio, corre hacia mí cada tarde que me visita. Abuela Elena, grita, y me abraza, sin que yo tenga que pedirlo. Marcos y yo hablamos cada semana. Irene y yo mantenemos un respeto calmado, suficiente para convivir sin dolor. Y yo, a mis 62 años, vivo un tipo de felicidad nueva, una que no depende de ellos, sino de mí misma. Hoy, mientras guardo en mi bolso la foto antigua de Marcos junto a una nueva en la que estamos los 4 en el parque, entiendo que ambas son la misma historia. La de una mujer que lo dio todo, fue herida, aprendió a ponerse límites y finalmente encontró su lugar. A veces, la vida nos pone frente a decisiones que duelen, pero que también nos recuerdan quiénes somos. Si has llegado hasta aquí, te invito a acompañarme dejando un comentario, contándome si alguna vez tuviste que poner un límite aunque te rompiera el alma. Yo, Elena, aprendí demasiado tarde que nadie debe sentir vergüenza por defender su dignidad. Por eso te digo, no te calles, no te ignores a ti misma y no dejes que el miedo te haga pequeña. La familia que te quiere de verdad no te utiliza, te escucha, te respeta y te cuida. Apóyame compartiendo tu historia. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.